¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda. Una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda 8. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. Muy bien. Hoy en Historia de México vamos a continuar hablando acerca de la vida y obra de Porfirio Díaz, ahora en su etapa de el poder. Una vez que logra afianzarse a la silla presidencial, que siempre fue su anhelado objetivo durante su etapa militar, que buscó por todos los medios lograr ese objetivo. Primero fue mediante el plan de la Noria, luego fue con el plan de Tuxtepec, que finalmente logró derrocar a Lerdo de Tejada y con ello afianzarse a su objetivo final, que fue la silla presidencial, y con ello inicia un régimen de gobierno conocido entonces como el Porfiriato. Hablar del Porfiriato es hablar de un régimen de 30 años, de más de 30 años de gobierno de Porfirio Díaz, en el cual, además de haberse reelegido constantemente, de hecho hubo una pausa en la cual había dejado a su compadre Manuel González, quien fue su brazo derecho durante la etapa de la guerra, al haber participado en importantes revueltas. De hecho él fue pieza fundamental para que mediante el plan de Tuxtepec lograra finalmente obtener la anhelada presidencia de la República. Solo que fue contraproducente, ya que durante ese pequeño periodo de Manuel González fue un caos total el país. Vino un cambio de moneda, ¿sí? Eso afectó gravemente la economía de las familias, incluyendo las aristocráticas. Y basta destacar también que se registraron severos, escandalosos casos de corrupción, y con lo cual fue entonces efímero el periodo breve de Manuel González como presidente de la República, lo que permitió entonces el regreso de Porfirio Díaz. Y con ello es importante destacar lo que caracterizó al régimen porfirista, o el llamado también el porfiriato, abordado desde el plano político, económico, social y cultural. Es decir, desde esos ámbitos, que incluso así es como analizaremos los sexenios presidenciales, que ya cuando nos toque abordar esa temática. En este caso es imposible, es importante destacar cómo llevó a cabo Porfirio Díaz su gobierno, cuáles fueron sus políticas públicas. Empezando con el plano político, Díaz buscó de una u otra manera gobernar bajo los estatutos de paz, orden y progreso. Con ello buscaba, primero, ¿por qué la paz? Buscaba restablecer la paz social luego de que el país se vio severamente agraviado durante gran parte del siglo XIX con diversos acontecimientos, como fueron desde la Guerra de Independencia, intervención norteamericana, Guerra de Reforma, intervención francesa, hasta esta última, que fueron las revueltas de Porfirio Díaz para obtener la presidencia de la República. Entonces, con ello buscaba de una manera devolverle la paz, esa paz que necesitaba, y efectivamente se dio esa situación. El orden, precisamente buscaba restablecer nuevamente el orden, evitar que se registraran nuevos conflictos sociales, que fue lo que más caracterizó también al siglo XIX. Y el progreso, es decir, restablecer la economía del país, y con ello implantar políticas públicas que permitieran el progreso y sobre todo una gran infraestructura en el país. Es decir, que la economía se restableciera y volviera a los primeros planos. Ese fue el objetivo, y mediante esos
Esos estatutos gobernó Porfirio Díaz. Así como también es importante destacar que, aunque buscaba restablecer el orden, el gobierno de Díaz se caracterizó por ser un gobierno autoritario, paternalista y centralista. Sí. Díaz tuvo ciertos lados. Por, por un lado buscó reconstruir el país, pero por el otro fue represor, sobre todo en su obsesión, digámosle así, por evitar que se registraran ciertos conflictos sociales. Entonces, con ello buscó evitar que se diera esa situación. Es decir, si se registraba algún conflicto social, inmediatamente lo reprimía. Tal fue el caso de su famosa frase de "mátalos en caliente", ¿sí? Con lo cual Díaz prácticamente puso mano dura con el fin de mantener la paz social. ¿Sí? De hecho, tanto los conflictos sociales como incluso fue hasta restringida la llamada libertad de expresión. Si por un lado Juárez durante su gobierno había implantado la libertad de prensa y la libertad de pensamiento, en el caso de Díaz fue una especie de ley mordaza. O sea, todo aquel que cuestionara las acciones del gobierno inmediatamente era reprimido, era pasado por las armas. Y es por ello que durante el gobierno porfirista se mantuvo totalmente una censura. Sí, la libertad de expresión fue severamente reprimida. Eso fue en cuestión política, que como les decía fue, si por un lado hubo reconstrucción del país, por el otro el gobierno de Díaz fue represor y autoritario. En cuestión económica, hubieron finanzas sanas. Aparte de que Díaz se rodeó de importantes personajes, que de hecho su gabinete fue conocido primero como los científicos, debido a que eran grandes intelectuales, grandes asesores y sobre todo grandes filósofos, más que todo, entre los que se encontraban Justo Sierra, José Ilimantur, Ignacio Vallarta, entre otros, y que al paso del tiempo, como se perpetuó en el poder, entonces no solo don Porfirio fue envejeciendo, sino también su gabinete, a tal grado que vino el término despectivo de los jovenazos, que es como les asignaron ese mote, ¿no?, al gabinete del general Díaz. Entonces otro punto a destacar. Ya les decía, gracias a esos primeros científicos, después jovenazos, el país tuvo finanzas sanas, así como también tuvo importantes políticas exteriores, siendo Estados Unidos y el Reino Unido sus principales socios comerciales. Eso permitió restablecer la economía del país, que si bien por un lado se había solicitado un nuevo préstamo, pero mediante ese préstamo se logró reestructurar la deuda, tanto interna como externa. Y entonces eso permitió la construcción de ferrocarriles, que es sin duda alguna el gran símbolo del progreso que se registró en el país durante el porfiriato, así como también la construcción de grandes obras de infraestructura, de grandes obras públicas, sobre todo en cuestión de obras públicas, lo que es canales de desagüe, en cuestión de arquitectura, lo que es la construcción de grandes edificios, hospitales, escuelas, universidades sobre todo.
ya comenzaba a crearse el proyecto de la Universidad Nacional, ¿sí? Que justamente vería la luz a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿sí? De hecho siendo su primer rector Justo Sierra, ¿sí? Buscaban de una manera impulsar la educación. Entonces en cuestión económica esas finanzas sanas permitieron sin duda el desarrollo de esas grandes obras de infraestructura, que de hecho incluso le devuelven los bienes a la iglesia que le fueron arrebatados durante la guerra de reforma. Y con ello la iglesia vuelve nuevamente a cobrar diezmos, y nuevamente a hacer de las suyas prácticamente, favoreciendo a la alta aristocracia, pero también afectando a los más pobres. Y es por ello que ahí comenzaba cierto descontento social. Sí, otro aspecto importante que se dio era en cuestión de obras de infraestructura, sí, fue la construcción del Palacio de Bellas Artes, así como también los grandes edificios que se observan en la Ciudad de México fueron obras del Porfiriato, así como el Servicio Postal Mexicano, ¿sí? El edificio de la actual Secretaría de Educación Pública, que en ese entonces se referían como la Instrucción Pública, que después se llamaría la Secretaría de Educación Pública, entre muchas otras obras. De hecho, se planeaba construir una nueva sede del Congreso de la Unión, pero quedó en obra negra tras el estallido de la Revolución Mexicana, del cual hablaremos más adelante, y después es lo que actualmente se le observa como el monumento a la revolución, va a ser una obra negra que iba a ser una sede del Congreso de la Unión, y desgraciadamente no se pudo concretar. En cuestión de sociedad vino entonces, como les decía, esta diversificación social. Por un lado estaban los desposeídos, ¿sí? Que de hecho fue una desigualdad social verdaderamente impresionante. Que si por un lado estaban los desposeídos, que estaban pasando severas situaciones, lo cual los obligó a huir hacia la ciudad en busca de mejores condiciones de trabajo y mejores oportunidades de empleo. Esto debido a que los grandes hacendados eran latifundistas, ¿sí? Es decir, eso es una situación, los latifundios, que fueron grandes extensiones de tierra abarcadas por los grandes propietarios, grandes hacendados, inclusive la misma iglesia, que como les decía, volvió a ser de las suyas. Y otro aspecto importante a destacar es cómo se dio también en el país el llamado afrancesamiento, es decir, la introducción de elementos socioculturales franceses a nuestro país, como lo fue el arte, la gastronomía, la música. Sí, de hecho durante el Porfiriato se llevaban a cabo reuniones en las cuales el menú era francés, se bailaban valses de los grandes maestros de la música clásica, así como también se llevaban a cabo clases de francés, ¿sí? Una cuestión verdaderamente fabulosa por ese esplendor que se mantuvo, sobre todo en la alta sociedad porfirista, ese llamado afrancesamiento, que fue una época de esplendor durante el Porfiriato, pero como les decía, una desigualdad social totalmente impresionante. Y en el plano cultural, destacar en el plano cultural, como les decía, todo ese esplendor que se dio también en cuestión de el arte, la arquitectura y sobre todo la música. En la música figuraron los valses, les decía,
en cuestión del arte, la arquitectura en los grandes edificios que se construyeron durante el Porfiriato, así como también en cuestión de la pintura, el gran José María Velasco, que retrataba el México colonial. Es una cuestión verdaderamente fascinante y sobre todo apasionante, así como también introducción de lo que es deportes como la fiesta brava, el fútbol, entre muchos otros. Esa fue la gran época de esplendor durante el Porfiriato, y es así como se caracterizó el gobierno de Porfirio Díaz. Muy bien, eso es todo. Saludos. El rock es cultura, ni malos, ni buenos, ni guapos, ni feos, ni amargos deseos, ni miedo, ni resignación.